fortalezas y perspectivas del deporte formativo frente al COVID-19. Queremos agradecer la aceptación de cada uno de los panelistas. Hoy tendremos la presentación del doctor Ernesto Cañizares Aguilar, expresidente de la Federación Deportiva de la SUAY. Igualmente estará presente también Ángel Erazo, el presidente de la Federación Deportiva de Los Ríos. Igualmente Cristian Calle en la parte jurídica y el licenciado Eriel Grenier Neira, el director del CTM en la Federación Deportiva de la SUAY. El moderador de este foro, hoy y mañana, será el economista Edwin Loyola, presidente de la Federación Deportiva de la SUAY. Él tendrá las pautas correspondientes en cuanto a los tiempos y las preguntas que se puedan hacer en un lapso determinado. Así es que dejamos con el economista Edwin Loyola, presidente de la Federación Deportiva de la SUAY. Edwin, buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradecemos a todos por el tiempo que le están dando a esto que hemos hecho como Federación Deportiva de la SUAY, como institución muy importante en estos tiempos que ha pasado de la cuarentena y la emergencia sanitaria. Todos tienen, en este caso, la intriga, qué es lo que va a pasar, cómo vamos a mantener esta situación. Por eso habíamos visto que el foro era importante, de las adversidades, las fortalezas y perspectivas del deporte formativo. ¿Por qué razón esto es importante? Y crear incluso el foro de las personas que conocen el deporte y que han pasado por la institución, ya que todas las adversidades que han pasado los entrenadores, los deportistas, ha sido realmente una lección de vida para poder nosotros salir adelante. Y también lo que son las perspectivas y todo lo que podemos hacer como Federación Deportiva de la SUAY, queremos nosotros también dar aquí algunas ideas a través de los panelistas, porque es sumamente importante que tengamos esa información a la mano y los conocedores, los dirigentes, los entrenadores que hacen el día a día el deporte. A pesar que nosotros estamos con algunas autoridades que dependemos del COE cantonal, COE provincial y COE nacional, nosotros como federación hemos venido trabajando desde el primer momento que tuvimos esta situación de la cuarentena y de la emergencia sanitaria y proponer a las autoridades soluciones para ir dando el paulatino retorno hacia el deporte e incluso todo lo que van dando las políticas a través de la Secretaría del Deporte, que está autorizado al aire libre y cómo podemos nosotros como Federación Deportiva de la SUAY pedir la autorización al COE cantonal. Todas esas cosas son importantes, mecanismos de autogestión. Federación Deportiva y todas las federaciones provinciales tienen una dependencia al momento siempre de los ingresos o en este caso egresos que vienen del Estado. Sin embargo, queremos nosotros, esas son las perspectivas que seguía, que dar unas pautas, ideas a través de la parte jurídica y la parte catedrática de cómo se puede manejar autogestión en momentos de crisis. Y eso es algo que se va también a proponer a través de los panelistas del día de hoy. Y que la SUAY como tal pueda seguir siendo el semillero o menos la potencia de nuestros deportistas en la parte formativa. Y por eso se ha hecho la invitación a cada uno de los dirigentes, entrenadores a nivel nacional y presentarles al primer panelista, que en este caso ya había dicho quiénes van a intervenir el día de hoy. Sin embargo, los tiempos están determinados, es sumamente importante, las preguntas se irán viendo para que cada uno pueda solventar cada inquietud que tengan. Presentarles al doctor Ernesto Cañizares, un poco decirles, para los que no le conocen, yo creo que la mayoría le conocen en la SUAY, sin embargo, a nivel nacional, él es doctor en medicina, tiene una maestría en salud pública, un diplomado superior en gestión universitaria, es profesor, es jubilado de la Universidad de Cuenca, presidente por 2 años de la Federación Deportiva de la SUAY, expresidente, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo y autor de diversos libros y artículos sobre medicina social, historia de la medicina, historia del deporte, entre otros. Entonces, más bien, queridos compañeros, los miembros del directorio que nos acompañan en este foro, e incluso, más bien, muchísimas gracias, doctor Cañizares, por aceptar en este foro y pueda compartir sus conocimientos, más bien, este espacio para que usted pueda dar todas las diapositivas, puede incluso compartir lo que de pronto haya preparado. Madrid, muchísimas gracias de parte de la institución, doctor Cañizares. Muchas gracias, Edwin, también a Hugo Mogrovejo, a la Federación Deportiva de la SUAY por esta invitación y creo que es muy importante este foro. Antes de entrar al tema, quisiera hacer alguna pequeñísima reflexión
sobre la epidemia que vivimos. Una epidemia, en este caso la pandemia de COVID-19, solamente puede controlarse de forma definitiva mediante un determinado nivel de inmunidad en la población. Es decir, cuando una masa crítica de los pobladores estén inmunes. Si no, no es posible controlar una epidemia. ¿Y cómo se logra esa masa crítica de inmunes en la población? Solamente mediante dos cosas. Una, la vacunación. Desgraciadamente aún no la tenemos. Y la otra es la enfermedad, es decir, creando anticuerpos mediante haber sufrido la enfermedad, sea asintomáticamente o sea sintomáticamente. Ahora, claro, ambas cosas siempre y cuando no mute el germen, en este caso el virus, porque si hay mutación del virus, se vuelve más problemático las dos cosas, la vacuna o la inmunidad poblacional. Además, no sabemos aún a ciencia cierta si el enfermarse deja o no inmunidad permanente. Eso aún está en estudio. En todo caso, sea lo que fuese, pese a que estemos amarillo o verde el semáforo, el plazo no es corto. No podemos disponer de un plazo de aquí a cierto tiempo para que tengamos controlada la pandemia. Es decir, el peligro subsiste. El virus está en la comunidad. No va a ser un plazo corto. Y como segunda prioridad, señalar que lo primero, lo prioritario para la población, para el país, para la provincia, para las autoridades, para la federación, lo primero, antes que nada, es defender la vida. En este caso nuestro, la vida de la familia del deporte. Bien. Entremos un poco al tema. ¿Qué desafíos tiene el dirigente deportivo ahora, luego o durante esta pandemia que estamos viviendo? Voy a dividir en varios aspectos. Un aspecto técnico deportivo, que a su vez tomaré el deporte de competencias y en la actividad física comunitaria. Por otro lado, el aspecto administrativo puro. Y por otro lado, por fin, los aspectos relacionados con la parte de los dirigentes deportivos. Entrando al tema en cuanto a los aspectos técnico-deportivos del deporte de competencia, es claro que la preparación del deportista tiene que tener nuevos esquemas. Hay que mantener la bioseguridad en los entrenamientos. Esto no es fácil. ¿Cómo mantenemos el distanciamiento? Podemos entrenar con mascarilla. ¿Cómo hacer un partido de básquet con mascarilla y guardando 2 metros de distancia? O sea, el tema es difícil, no es tan fácil. En todo caso, hay que brindar la posibilidad de que el contagio sea lo menos posible. La potenciación física puede hacerse en casa. La parte teórica, estratégica, incluso la táctica, en lo posible, tiene que ser virtual. La motivación psicológica, en lo posible, igual. Tenemos que usar los medios virtuales. Obviamente vamos a tener que limitar las concentraciones de los deportistas. Tendrán que concentrarse en casa y obviamente el control tendrá que ser virtual. Pero para ello hay que dotar y hay que orientar a cada deportista de las facilidades tecnológicas y del equipo para hacer, por ejemplo, ejercicio físico en casa, si esto es el motivo. Porque no todo el mundo tiene posibilidades de tener en su casa internet o tener en su casa facilidades tecnológicas. Estamos viendo el problema que hoy tiene el sector educativo por este déficit informático de nuestra población. Hay que buscar formas. En algunos casos están regalando tablets a los estudiantes en algunos países. Eso es soñar un poco, pero hay que buscar fórmulas de conectar a nuestros deportistas informáticamente y darles las facilidades para la potenciación muscular en casa. Por otro lado, tienen que haber nuevos formatos de competencia. Tenemos que pensar en menos partidos. Tenemos que pensar en torneos más cortos. El público, generalmente van a ser sin público. Las transmisiones van a ser televisivas o internet fundamentalmente. El público, vamos a tener un público virtual, ya no el público presencial en el estadio, en el coliseo, sino vamos a tener que pensar en que vamos a tener un público a través de
la computadora o a través del celular. Hay que restringir las aglomeraciones, eso lo sabemos. Hay que tener igual las normas de bioseguridad, los controles, el distanciamiento del público asistente a los escenarios, si es que hay alguna posibilidad de por lo menos tener algo de público o algo de presencia en los escenarios. Por ende, no vamos a tener ingreso por taquillas. Y esto, por supuesto, va a afectar a las finanzas de los organismos deportivos. La publicidad de muchos se basa en vallas, por ejemplo, en los escenarios deportivos. Entonces hay que pensar nuevas formas de publicidad. Acuérdense que de todas maneras, actualmente ya la publicidad, que en las vallas del estadio de fútbol, por ejemplo, la publicidad más se ve en la camiseta de los deportistas. Hoy mismo. O sea, se vende mucho más la camiseta del deportista que sale en televisión para millones de personas que la valla puesta en el escenario, que a la final al escenario van miles de personas, no más. En todo caso, hay que pensar nuevas formas. Hay que orientarnos a las transmisiones virtuales. El transporte va a ser otra limitación. Recuerden ustedes, ya se está diciendo que los pasajes aéreos van a tener altos costos. Va a costar muchísimo más. Oí por ahí un comentario que si ahora cuesta $1,000 un viaje a Europa, va a costar 9,000. Es decir, ese es un impacto financiero serio. Por tanto, hay que limitar viajes. Y he oído en el fútbol, por ejemplo, la posibilidad de hacer competencias regionales. Es decir, disminuir los viajes. Hacer una parte del campeonato entre las provincias australes y otros entre las provincias del norte, y solamente la final con traslados más o menos largos. Esto hay que empezar a pensarlo. Los deportistas tienen que estar con toda la seguridad adecuada, pero no solo ellos, también los técnicos, los jueces, los auxiliares, la prensa. Ya no podemos tener 40, 50 o más periodistas viendo un partido de fútbol, por ejemplo, de básquet, de atletismo. A lo mejor es necesario tener una señal única, y quienes quieran transmitir o quienes quieran informar sobre el desarrollo del evento tendrán que hacerlo viendo en televisión o a través del internet. Es decir, otras formas. Las ruedas de prensa tendrán que ser ruedas de prensa virtuales. Y en todo caso, llámense deportistas, técnicos, jueces, auxiliares, prensa, etcétera, tenemos que pensar que al escenario tienen que ir solamente los indispensables, disminuyendo en lo máximo el número de participantes. En cuanto a la actividad física comunitaria, que también nos compete, hay que preservar, por supuesto, la salud física y emocional en medio de todas las restricciones que obligan esta pandemia. Para ello es importantísimo mantener el cuerpo en movimiento, que es necesario para poder activar al sistema inmunológico, fortalecer los músculos, las articulaciones, oxigenar la mente. Todos ustedes saben la importancia que tiene la actividad física en la vida de las personas, más aún en los problemas que estamos viviendo ahora. Hay que mantener el cuerpo en movimiento, como los hemos señalado ya. La federación entonces debe apoyar este tipo de programas, por ejemplo, grabando videos o subiendo diferentes rutinas para las redes sociales, para la población en general. La actividad física comunitaria tiene nuevos desafíos entonces. Hay que aprovechar espacios amplios, los parques. Por suerte en Cuenca tenemos posibilidades al lado de nuestros ríos, de usar espacios amplios de vida, eso sí, con la debida distancia, guardando todas las normas de bioseguridad suficientes. Otra cosa muy importante es la movilidad activa, usar la bicicleta para transporte, caminar. Por suerte veo, las pocas veces que he podido salir a la ciudad, veo que sí se está usando mucho más la bicicleta y la gente está caminando más. Y veo incluso que ahora que ya tenemos buses va no mucha gente. Eso es bueno. O sea, es bueno que la gente empiece a cambiar, a hacer actividad física mediante la movilidad activa, que es fundamental, evitando en lo posible transporte masivo. Hay que promover, por supuesto, medios adecuados para el uso del tiempo libre, ¿no? Mediante actividad física. Por ejemplo, el montañismo. Yo creo que es algo que hay que empezar a promover.
En cuanto a los aspectos ya netamente administrativos, hemos visto por un lado los técnicos, ahora vamos a ver los aspectos administrativos. Primero, el Estado debe comprender que ahora más que nunca el deporte es fundamental para la recuperación física y emocional de la población, que no